buenas, muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer esta invitación a la Fiesta del Conocimiento que es Cátedra Europa. Me ha realizado Uninorte y el CEDU en particular, también al Observatorio por tenerme hoy aquí. Espero que la experiencia merezca la pena. Y sin más dilación, os doy la bienvenida a Contadores del Caos. Sabia nueva para la redacción del caso. Bien, explorando la vanguardia narrativa digital, vemos, al acceder al aplicativo, que tenemos toda una serie de opciones interactivas, hipermedia, transmedia, pero no me quiero adelantar. De momento vemos que, por ejemplo, si clicamos sobre uno de los elementos interactivos... La participación hace, por un lado, que las historias crezcan, que se vuelvan más... Que se alarguen muchísimo más su vida a lo largo del tiempo, que sean más ricas y que se generen comunidades. Y ahí entra el concepto de conectividad, ¿no? Antes, cuando tú ibas al cine, la única experiencia que podías vivir de conectividad era preguntarle al que estaba al lado, jo, ¿que te ha gustado la peli? Bueno, no, tal. Ahora, en los webdocs, por ejemplo, todas estas comunidades que se generan en torno a unos contenidos muy específicos que en muchas ocasiones solamente vas a encontrar ahí. Bien, vamos a hacer de nuevo un salto de capa, volvemos a la presentación. Y os estaréis preguntando, supongo, ¿qué es Contadores del Caos? Pues forma parte de un proyecto de investigación con una lógica transmedia, que lo que pretende es profundizar en el conocimiento y en la creación de la vanguardia narrativa digital en red. Es por eso que tenemos esa lógica transmedia donde pasaremos a trabajar en un documental lineal, artículos científicos, capítulos de libros, podcast, webdoc y la guinda del pastel, que es una plataforma comeducativa. Bien, ¿por qué hablar de la vanguardia narrativa digital en red? Vivimos tiempos exponenciales. Hemos pasado a un sistema mediático relativamente estable, aunque complejo, con esa oralidad de escritura y la radio y televisión y el cine como medios del siglo XX preponderantes, los más media, a que con el disrupto digital en red y esas connivencias con la modernidad líquida, la posmodernidad, etc., hayan provocado un estallido de las narrativas y una pluralización de los actos narrativos, parafraseando a Martín Barbero. Esto es, para los fines de nuestro trabajo, situamos o hemos sido capaces de ver a través del análisis teórico que existe la vanguardia narrativa digital como un núcleo y toda una serie de claves alrededor de ella que podríamos, a modo de taxonomía, cerrar con el hipermedia, el transmedia, la virtualidad, la conectividad y la interactividad. Y al mismo tiempo éramos capaces de ver toda una serie de nuevos formatos o formas de hacer que estaban surgiendo en el entorno digital. Hablamos del YouTube, videojuego, ficción interactiva, documental interactivo y literatura digital. No son todos los que hay grandes ausencias, pero para empezar la investigación nos pareció pertinente trabajar con estos que estaban generando gran impacto. Bien, ¿cómo investigar el caos? De alguna manera ya teníamos las claves sobre la mesa y teníamos esos perfiles, esos contadores, ¿no? Nos parecía pertinente ir a verles, ir a escucharles, ir a saber qué opinaban ellos sobre la vanguardia narrativa digital como creadores, un punto de vista que a veces queda apartado de la academia. Y ese cómo nos llevaba a plantearnos también una cuestión formal. De alguna manera el papel nos limitaba a la hora de generar nuestro trabajo, nuestro proyecto de investigación. Y es por eso que en un ejercicio de, vamos a decir, de transducción, generamos un acto diegético, un acto poético siguiendo la terminología aristotélica, con la voluntad de hacer estallar esos márgenes a los que nos limita el papel. Y entrocados en ese sentido con Dewey y con sus metodologías artísticas que consideran que a través de la experimentación estético-formal se puede conseguir conocimiento. Para nosotros fue una alegría en la exploración encontrar grandes apoyos teóricos como Freinet, con su introducción de la comunicación en el aula, y Vygotsky, con la educación prospectiva para la generación de conocimiento. Al final decía Freinet qu'il faut à la base l'activité de l'action, y nosotros somos muy freinetianos en este sentido.
Permitidme ahora avanzar una de las conclusiones, porque es fundamental para este tipo de trabajo, y es que la relación entre forma y contenido se está estrechando, atendiendo a dos cuestiones fundamentales, en que el cómo no solo condiciona, sino que es un elemento significante que apunta a un significado. Es decir, se puede emplear como código en el proceso narrativo para alcanzar su finalidad. Y la segunda, que el contenido, entendido como aquello que queremos contar, determina, por tanto, esa forma con la que es contada una historia, buscando esa simbiosis que acabe potenciando la finalidad de la propia narrativa. Al mismo tiempo tenemos un punto de partida, y es que el papel pautado como forma canónica de presentar un ejercicio académico confina la investigación a unos márgenes que no solo atañen al tipo de formato, sino que se extiende a un tipo de cognición que es fundamentalmente lineal, cerrada, basada en la autoría y en la que la fundamentación mimética se superpone a la diégesis o al acto poético al que se refiere Aristóteles. En ese sentido, el modelo hipermediado de un texto en el papel se fundamenta en una combinación hipermediada simple de número más índice y acceso al contenido. Es por eso que decidimos pasar del papel impresión a la metanarrativa digital en red. Y vamos a realizar de nuevo un salto de capa. Esta es la metanarrativa, en sí misma en este tipo de trabajo se llama metáfora, y es una metáfora del jardín de los senderos que se bifurcan. La metáfora borgiana sobre las historias infinitas, y lo que nos permite es integrar todas las claves de las que hemos hablado junto con los diferentes protagonistas de este relato de conocimiento. Al mismo tiempo, la metanarrativa lo que nos permite es incluir otro tipo de elementos como conectividad y también acceso a mapas conceptuales, etcétera, etcétera, etcétera. Además, podemos aprovechar las potencialidades creativas de las propias claves. Y en este sentido, vamos a ver ahora, por ejemplo, una de la interactividad, que es profundizar en capas de conocimiento. Bien, en el arco dramático esto sería el caos, y en el caos tenemos una serie de contadores. Son los perfiles que hemos denominado antes con sus vínculos hipermedia. Es decir, por ejemplo, si nos interesa particularmente la visión de la ficción interactiva, pulsamos los medios hoy en día, si no tienen en cuenta a quién se dirigen, pero sobre todo qué les pueden aportar de utilidad, qué pueden hacer con la información que les den, están perdidos y vamos a dejar de ser útiles, y lo estamos dejando de ser cada día más, ¿no? Entonces, los contadores de historias, ahí nos tenemos que quitar un poco del rollo de a lo mejor las empresas, ¿no? Y pensar en qué necesita la persona que va a leer. ¿Qué necesita la persona que va a leer?, nos dice Miriam Hernández. Bien, vamos a hacer de nuevo un salto de capa, volvemos a la presentación y diremos, de cara a buscar ese sentido en el trabajo, que el meta aquí no es una cuestión de moda ni una cuestión de buscar un giro excepcional, estéticamente perfecto. Estamos buscando que en la metanarrativa podamos conjugar esa fundamentación teórica de la que hemos hablado junto con las conclusiones. Y ahora vamos a hacer una relación rápida de ellas para explicaros en qué situación se encuentra la vanguardia narrativa digital en red. Sobre las 5 claves digitales en red, la reina, digamos, es la interactividad, espacio central en las narrativas digitales, y digamos que supone que desde la participación física se genera una respuesta digital al usuario, permitiendo esos grados de profundización que ya hemos visto en la metanarrativa. En su lado opuesto sobre el conocimiento de los contadores está la hipermedia. Básicamente lo utilizan, pero no saben que lo están utilizando, porque es un concepto relativamente no novedoso, pero sí desconocido. El hipermedia es una fusión del multimedia con el hipervínculo, de tal manera que funde códigos buscando la mejor manera de poder contar una historia. Y viene a ser la estructura, la columna vertebral de cualquier tipo de historia que contemos dentro del ámbito digital en red. Sobre el transmedia, lo producen de una manera natural, digamos que lo que permite es completar la vivencia-experiencia a través de diferentes modalidades, ¿no? De tal manera que lo que se busca es que los satélites que componen ese relato
no sean dispersos, sino que entre ellos se retroalimenten y acaben alimentando el sentido en conjunto de la propia historia. Sobre la virtualidad, realidad virtual, los contadores son algo escépticos porque creen que de alguna manera el mecanismo ha anticipado al contenido y por lo tanto se está falseando las historias a través, eso sí, ven una capacidad absolutamente exponencial de utilizarla para implementar la empatía y también la inmersión de los usuarios. Y ya también la realidad aumentada de este campo de la virtualidad la tenemos como una superposición de capas digitales sobre el entorno real o sobre el propio entorno digital. En ella le ven una gran capacidad de contar historias a través de los smartphones, ¿no? De los dispositivos digitales. Y ya por último, la conectividad, digamos que hay un cambio y es el usuario el que legitima las historias. Ahora os explicaré por qué. Y en un nivel más avanzado, estas historias pueden crecer, enriquecerse y su vida se alarga, pudiéndose llegar incluso a la co-creación, ese modismo que tanto se utiliza ahora mismo en la academia. Es recurrente el uso o la recurrencia a los foros y también la búsqueda de las comunidades. Bien, esto sobre las 5 claves digitales en red. Sobre el proceso creativo, digamos que hay un uso heterogéneo de estas claves por parte de los contadores. Sí existe una aplicación que básicamente se fundamenta en su instinto, en su búsqueda, ¿no? Se basa en la prueba y el error. Es específico para cada proyecto y finalidad y sí es cierto que el saber hacer se va acumulando, de tal manera que generamos como un manual de uso a partir del trabajo que vamos haciendo. Esto no quiere decir que no tengan referencias, las tienen, pero vienen de otros contextos. Y por último decir que los desarrollos no solo convergen, también se bifurcan en unas lógicas de fusión y de fisión. Sintetizando, digamos que la narrativa digital en red es un gran laboratorio, una terra incógnita sobre la que hay una avanzadilla que está explorando a tientas, cuya metodología se basa en la prueba y en el error para la generación de historias. La generación de historias, de relatos, de narrativas, tanto en forma como en contenido. Sobre el usuario, fundamental. Digamos que en las narrativas digitales en red, sin su intervención, no acontecen. Es decir, no es como en la lectura, el libro existe de manera aparte, es cierto que se procesa, existe en la cabeza, en la intersubjetividad del usuario cuando se lee, pero aquí lo que estamos diciendo es que si no hacemos clic, si no hay una intervención, la historia se queda parada, no avanza. Es fundamental el cambio del chip de los contadores, porque tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar y coordinar una historia el viaje del usuario, esa experiencia, cómo se va a vivir esa historia. Y sí, existe una posibilidad de co-creación, pero todavía con un perfil bajo. La exigencia de participación por parte del usuario, ahora lo podemos poner en común con los nativos digitales aquí presentes, va a ser más alta, es decir, va a haber un conflicto de intereses con el propio autor. Y la gran complejidad y dificultad es la búsqueda de una comunidad creativa, colaborativa y emocionalmente implicada en una narrativa. Y supongo que aquí a alguno de los docentes le sonará esta historia de buscar esa implicación. Por parte del autor, el modelo canónico se diluye de alguna manera, ¿no? Ya se generan nuevos pactos narrativos dinámicos en función del tipo de historias que estamos contando. El reto para el autor es poder desarrollar esa historia y contar su fin sin saber cómo va a ser ese viaje del usuario. Es decir, querer lo que queremos contar, que no se pierda entre la nube de opciones que le ofrecemos a ese usuario. La autoría también cambia de esa visión de, digamos, dominio de posición vertical por una autoría basada en un trabajo en equipo, en la que el código tiene un valor exponencial fundamental. Y por último, decir que encubiertamente el responsable de las historias sigue siendo el autor, es decir, que de alguna manera maneja los hilos a la hora de crearlas. Hablábamos de lógicas de fusión. Hay una redefinición del canon aristotélico en nuevos tempos y nuevos tiempos dramáticos. La historia es la que nos pide cómo vamos a tenerla que contar. Se empiezan a utilizar mecánicas para poder contar y la gran dificultad en este sentido es encontrar ese equilibrio entre la inmersión catártica que nos proporciona la lectura de manera referencial, porque somos nativos lectores, y la interacción, es decir, esa acción sobre lo que estamos, digamos, viviendo, experimentando. Hay una connivencia con los old media porque todavía son necesarios, salvo por el videojuego que tiene un valor en el mercado gigante, pero todavía son necesarios para poder difundir estas historias que son minoritarias, ¿no?, en su uso. Y
hay un cambio de pensamiento, el pensamiento pasa a ser arbóreo, rizomático y relacional, es decir, ya no vamos por la linealidad, sino que vamos saltando de conceptos en función de intereses e intentando procesar de manera rizomática. Al final, también se destaca que el pensamiento pasa de ser, vamos a decir, lineal y basado en la letra, a ser visual y secuencial, basado en secuencias. Al mismo tiempo, dinámicas de fisión. La literatura digital tiene su idiosincrasia y se fundamenta en la intertextualidad con la propia literatura y de tener el texto como protagonista. Sobre el documental interactivo, os lo avanzaban antes, ver, interpretar, jugar, navegar, todas esas opciones en tiempo real sobre un aplicativo en el campo de la no ficción. Y en eso entronca de alguna manera con el documental, la vanguardia narrativa documental, la vanguardia documental de los años 20. Está siendo vanguardia de verdad, está experimentando, está yendo un poco por delante del resto de las narrativas. Y eso es una herencia clara. Por parte de la ficción interactiva tenemos esas mismas potencialidades, pero aplicadas al terreno de la ficción, con las herencias de las series y el cine. Y por último, el videojuego. El videojuego es el arte digital secular. De alguna manera permite la libertad creativa total, es un gran contenedor para generar universos y también en su nacimiento digital surge de manera paralela a las máquinas binarias, nos permite generar otro tipo de sistemas para contar integrando lo que llamamos jugabilidad, mecánicas y también las curvas de dificultad con un sentido dramático. Al final también siguen manteniendo su destacado componente lúdico. Bien, ya hemos hablado que desde las conclusiones hemos generado la metanarrativa y esto no es baladí. Lo que nos permite este tipo de dispositivos es que lo que queríamos integrar, marco teórico, metodología, conclusiones, hipótesis y objetivos, están todos dentro, de manera integral, conectada. ¿Por qué? Lo hemos avanzado. Buscamos esa simbiosis de forma y contenido que pueda potenciar la finalidad de este trabajo, que al final es investigar y generar conocimiento sobre la vanguardia narrativa digital. Por eso hemos recurrido a una metanarrativa, porque generamos un espacio virtual donde podemos integrar las claves de las que estamos hablando. No solo estamos hablando, estamos haciendo un trabajo poético de creación. Hay una congruencia entre aquello que queremos contar y cómo lo estamos contando, de tal manera que queremos, esa es nuestra intención, expandir los significados. Y hay una representación del conocimiento que favorece el pensamiento relacional, esa voluntad explorativa del usuario, con lógicas cognitivas que son rizomáticas, tanto semántica como conceptualmente, ¿no? A través del hipermedia no lineal. Y en ese sentido vamos a volver a nuestra plataforma, donde vamos a poder ver que hay toda una serie de opciones que serían imposibles de integrar a través del papel, a no ser que ficháramos directamente un enlace por escrito. Y aquí tenemos de nuevo a Miriam, que nos puede hablar directamente, dar su opinión sobre una serie de temáticas especiales, o podríamos acceder al campo teórico, al desarrollo teórico que se ha confeccionado para este apartado específico de la ficción interactiva. Si pulsamos sobre la idiosincrasia, creo que el hecho de que dentro de un webdoc o dentro de una narración interactiva más vinculada a la ficción haya muchas partes, como es la participación, la interactividad, las comunidades, el vídeo, los retos, eso sin duda hace que tengamos que aprender de distintas disciplinas. Para mí, a lo mejor, el secreto está en poner atención a todas las disciplinas y no descartarlas porque yo soy periodista y yo cuento grandes historias, ¿no? Por ejemplo, en el caso, al final lo que estábamos intentando desgranar es un crimen y teníamos que hacer pasar al usuario por distintos retos y sobre todo por generar en él, que esto me parece súper importante del caso, que la interactividad no lo utilizamos para profundizar en la historia ni para elegir la forma de consumo, sino para generar emociones en el usuario. Que eso es algo que como contadores de historias que venimos del mundo del periodístico normalmente no tenemos muy en cuenta. Yo no tengo por qué generar una emoción, tengo que contar una historia. Bien, una vez visto este elemento de la idiosincrasia, nos permite la plataforma tanto continuar con el pensamiento de esta línea, de este foco de la ficción interactiva sobre los diferentes elementos, o cotejar cuál es esa opinión que tienen el resto de contadores sobre esta misma temática en cuestión. Es decir, podría saber qué piensa el documental interactivo, la literatura digital o el propio videojuego. De tal manera que estamos empleando esa lógica hipermedia no lineal, ¿no? Vamos a pasar del concepto lineal, que tiene desde luego su valor y que
no, desde luego esto no va en contra de eso, sino que simplemente permite ofrecer una capa nueva, ¿no? Una capa superpuesta utilizando las lógicas que utilizamos normalmente en el ecosistema digital en red. De esta manera también, lo acabáis de ver, evitamos la transcodificación de esa información. Podemos presentar, me parecía absurdo directamente que yo transcribiera por escrito un mensaje que tengo grabado en audiovisual. Lo podemos presentar de manera directa y tenemos acceso a las opiniones de esos autores, ¿no? De esos narradores digitales en red. Y esto es importante también en el contexto digital, nos permite realizar una apertura de la obra a la participación y a la contribución. Es decir, va a haber un crecimiento y una actualización continua de esta plataforma. Y eso es una conditio sine qua non. Es decir, en la modernidad líquida tenemos que estar dispuestos a ir adaptando, reflexionando y trabajando sobre nuestros trabajos. Y esto en un documento en texto impreso es más lento, por lo menos. También prestamos una atención especial al viaje de usuario. Queremos favorecer su conocimiento y comprensión del fenómeno. Es decir, yo podía no estar aquí hoy. Vosotros podíais acceder directamente a la plataforma y realizar vuestra experiencia de usuario de conocimiento, ¿no? Para aprender más sobre la vanguardia narrativa digital, en este caso en el caso español. Hay un uso de las claves, una búsqueda de participación y acción del usuario con libertad de exploración, ¿no? Para que genere sus propias asociaciones de conocimiento. El dispositivo ficcional ofrece un recorrido dramático, es decir, ya de inicio tenemos una música, tenemos una introducción a un jardín de senderos que se bifurcan, de manera metafórica, y la idea es integrar la participación y la colaboración de los usuarios, en este caso de los aquí presentes y también de los que están con nosotros a través de las redes o del streaming, generando dinámicas en redes sociales, apelaciones directas a los contadores y con un foco puesto sobre la co-creación. Claro, ¿qué sucede cuando en una plataforma nosotros incluimos esto, por ejemplo? Coming Doc es un proyecto que se propone pregunta que es el documental interactivo y lo hacen expertos, pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a poder decir la suya, aunque no sea un experto de documental interactivo. En la sección Contribute de comingdoc.com de la web podéis entrar, decirnos qué es un documental interactivo y después aportar vuestro proyecto favorito. O sea que os pido por favor vuestra colaboración, que me entréis en comingdoc.com/contribute y me digáis qué es un documental interactivo y vuestro proyecto. Os espero. Claro, de repente estamos abriendo nuestro proyecto, conectándolo con esferas vivas de la red. Esto significa que con el paso del tiempo podríamos ejercer una labor de curatoría colectiva de conocimiento sobre esta temática en cuestión y generando ese objetivo final que sería una comunidad de conocimiento y creatividad sobre la temática que estamos tratando. Pues bien, ya hemos hablado desde conclusiones, retroalimentación fundamentada en teoría que genera la propia metanarrativa, pero al mismo tiempo quiero hacer hincapié en una cuestión. Y es que el acto poético, la diégesis, rebate o confirma esas conclusiones. Y que el acto poético origina nuevas conclusiones a la hora de procesar un conocimiento. Para sintetizar, digamos que nos hemos dado cuenta al generar la metanarrativa que forma y contenido sí se enfocan principalmente a reforzar esa finalidad en la narrativa y que la intervención en un sentido fuerte por parte del usuario, al igual que en una conferencia, es difícil captar la atención, ¿no? Y que permanezca. Por su parte, respecto al propio ejercicio creativo, hemos visto que sí puede haber, o sí existe, o por lo menos ese es nuestro punto de vista humilde, una mayor inmersión a través de la combinación de elementos multimedia e hipermedia. El código es limitante de las acciones creativas, a no ser que cuentes con un departamento de generación de código, y lo fundamental, que las 5 claves digitales no son solo mecánicas o conceptuales, sino que esconden un orden combinatorio con un potentísimo componente comunicacional, dramático y estético. Y cómo no, porque estamos en el foro que estamos, educacional. Bien, ya para cerrar, digamos que en una última reflexión sobre el proyecto, nos estamos planteando cómo generar una plataforma como educativa y en ese tipo de reflexión hemos apreciado una serie de agujeros negros en, vamos a decir, en el campo académico, ¿no? A la hora de crear esta experimentación hemos visto que no hay experimentación en forma y contenido, por lo menos como método científico. La generación de emociones y catarsis tampoco la hemos encontrado, es difícil encontrar referentes, hay que trabajar para encontrarlos y sobre todo se quedan en las facultades de Bellas Artes y en algunas transgresivas de comunicación. La creatividad es algo que todavía en algunos centros parece un tabú. Y sin estas cuestiones, junto con el dispositivo funcional, no vamos a llegar nunca al conocimiento real sobre la narrativa digital en red. Bien, esto que os estoy diciendo os puede parecer
una confrontación hacia el sistema tradicional de la academia. Pero yo no lo veo así, no es mi dinámica, no es una dinámica de confrontación. Sí pone en cuestión algunos elementos tradicionales que pueden resultar a lo mejor recalcitrantes o que pueden ser válidos para unas situaciones en concreto, pero que se pueden complementar. Hablamos de la autarquía de la letra, el uso mayoritario del papel impresión como forma de comunicar, todavía el sistema vertical de transmisión del conocimiento que ahora mismo estamos empleando, la mímesis por encima del acto creativo, el uso estadístico cuantitativo como forma de ciencia, digamos, estandarizada y también valorada y repuntada desde ciertos estamentos, y por último, disculpad, la evaluación como la figura principal del conocimiento. Esto sigue aconteciendo y de manera muy regular en nuestras facultades. ¿Qué es lo que propone este ejercicio? Lo que busca, ya lo hemos hablado, es una simbiosis, es decir, nosotros no estamos aquí para enfrentar un tipo de conocimiento, sino para superponer capas a un tipo de trabajo y a un tipo de cognición sobre el que hemos trabajado. Y aquí lo que se propone es ese trabajo de simbiosis de forma y contenido, recordemos en la charla, ¿para qué? Con una finalidad. Y en este caso yo creo que la finalidad está muy clara. Queremos que el aprendizaje crezca, pero no solo hacia arriba, sino hacia adentro y hacia los laterales, extendiéndose hacia la comunidad. Y por otra parte, generar y profundizar en el conocimiento. Y en ese sentido, Contadores del Caos tiene una propuesta, que es buscar ese empoderamiento narrativo mediático que hemos estado trabajando en el CEDU estos últimos días. Bueno, hasta aquí la charla de hoy. Contadores del Caos va a seguir trabajando y mejorando. Espero que hayáis disfrutado del viaje del usuario, que hayáis tenido una buena experiencia y que hayáis podido aprender ni siquiera un poquito más sobre la vanguardia narrativa digital. Nada más, ahora sí abrimos por fin el turno de preguntas y abrimos la participación para que vosotros también forméis parte de este ambicioso proyecto que es Contadores del Caos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Iván, por tu participación. En estos momentos abrimos un espacio para las preguntas del público. Quienes deseen participar, por favor, levanten su mano para hacerles llegar el micrófono. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a las fanfic, las páginas que son de ciencia ficción, donde mucha gente se conecta a colocar pedazos de historia y no se sabe cómo va a terminar. Eso es como un cadáver exquisito. ¿Eso puede ser algo de narrativa digital y de pronto cómo se puede usar eso en una clase o en distintos ramos, ¿no? En periodismo, en educación? Digamos que, claro, con una concepción mediática que devenga del industrial, lo más lógico, bueno, el momento de proceder suponía que tú ibas a entregar una página cerrada a la hora de entregar tu producto, ¿no? En el ecosistema digital en red lo que nos permite precisamente es que ese producto se extienda de manera infinita y que a través de la colaboración de la comunidad ese proyecto crezca, como os venido diciendo. ¿Cómo se puede integrar en el aula? Pues desde mi punto de vista, todo relato se puede contar y desde el giro narrativo se aprecia que cualquier conocimiento es un relato. Nosotros aprendemos a través de relatos, también el conocimiento científico. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, utilizar el empoderamiento narrativo para que uno de nuestros alumnos nos contara mediáticamente cómo es una fórmula matemática. Y que a través de ese proceso los diferentes alumnos, con el asesoramiento y acompañamiento de ese profesor guía, de ese docente, pudiese ir sumando todo el conocimiento que se quiere aportar, pero no contado a través del profesor, sino de los propios alumnos. ¿Por qué? Porque narrar hace comprender los conceptos. Es decir, si alguien nos cuenta cómo es un concepto, lo más lógico es que lo haya aprendido y que lo sepa reconocer y volver a contar. Lo mismo, claro, esto en un entorno docente de comunidad, de aprendizaje, con esa voluntad y esa cultura, puede hacer que simplemente una historia se vaya desarrollando a lo largo de todo un curso. El gran problema es la preparación, es tener muy claro cuál es la finalidad de esas historias y cómo podemos ir construyendo para que no se nos vaya de las manos, porque nos podemos perder en el caos. Gracias. ¿Otra pregunta? A eso iba mi inquietud, Iván. Aplicando esto al aula de clase, a la parte educativa, ¿cuáles son los riesgos que se corren? Y en línea como a eso, ¿no? Tenemos tanta información en las redes,
ahora con un proyecto que va abarcando cada vez más y más y más información, como hace por ejemplo el estudiante y hasta uno como docente para controlar lo que allí se pone. Bueno, claro, hay procesos increíbles de infoxicación en la red, es cierto, y viene a ser muy difícil encontrar esos nodos donde se puede extraer la información o el conocimiento que nos puede ser sugerente o que nos puede ser de utilidad para nuestra clase. Pero por eso el proceso de reflexión es fundamental. Es decir, tenemos que tener dentro de nuestra comunidad expertos que puedan cotejar si esas informaciones, esas narrativas son válidas. Y para eso hay que trabajar sobre esas dinámicas. No podemos esperar que nuestros alumnos se lancen a la piscina de Internet y empiecen a buscar. Si nos lanzamos hacia ese tipo de propuestas, después sabemos que tendrá que haber una fase posterior de criba. Lo sabemos. Pero es cierto que con todas estas narrativas lo que acontece es que no hay manuales de uso, con lo cual no puede haber, mira, tienes que utilizar esto, lo tenemos que construir. Lo tenemos que construir como propuesta. Y en este sentido, si me preguntas por la opción de contadores, nuestra dinámica va a ser ver cómo los comunicadores recogen información y cómo trabajan para poder aplicar esas estrategias al aula de manera directa. Es decir, cambiar el foco, no ir desde la educación hacia la comunicación, sino ver cómo trabaja la comunicación para aplicarlo directamente en nuestras aulas. Y ahora me gustaría responderte de manera más concreta, pero claro, es un proceso y todavía no estamos en esa fase. De todas maneras, si queréis, seguimos en contacto y en el momento esté establecido, desde luego, hacemos intercambio de información. Gracias. De nada, un placer. Muchas gracias, Iván. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bien, gracias, Iván, por tu participación. Muchas gracias.